A ver, dijo una barbaridad este hombre. Dijo una barbaridad. Dijo que se ve clara la troncha en la asamblea. A ver, y que obviamente en la troncha está metido la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano. Pero la troncha es un reparto de beneficios económicos. Por eso se llama troncha. ¿Qué me toca a mí? La pierna derecha del cerdo, la pierna izquierda, el lomo, ¿qué me toca? ¿Qué reparto hay de troncha ahí en la asamblea? La troncha está en el gobierno y se la están feriando. Luego dijo, lo más duro ya ha pasado, refiriéndose a los ajustes económicos implementados en el Ecuador. Lo más duro ya ha pasado. Esto es nuevamente, hay que guardarlo, porque no es que aquí pasó. Ahorita acabaron de elevar el precio de las gasolinas, respecto a lo cual no ha pasado nada en el Ecuador. Pero se viene este 11 de julio, estamos 8, después de 3 días tienen que mover nuevamente los precios de la gasolina. Y el objetivo posterior será mover los precios del diésel, que es inmediatamente. Porque lo que quieren es dejar la cama para que las transnacionales se hagan cargo de las refinerías, pero con combustibles a un precio de gran utilidad para las transnacionales. Entonces no es que lo más duro ya ha pasado respecto a los ajustes económicos. Se viene la privatización del sector privado, del sector petrolero de Petroecuador, en lo que es producción petrolera y en lo que es refinación. Por lo menos ya aceptó, porque hay cosas positivas, ya aceptó que la intención de voto que él tiene está del 23% para arriba, pero ya no habló del 60%. Entonces, esto es importante. Y luego le pegó una raspa, le manchó la cara a la Corte Constitucional, cuando dijo respecto del decreto de nuevo estado de excepción, que cuenta con el respaldo de un grupo de juristas que fueron profesores de los actuales jueces de la Corte Constitucional. O sea, primero no dice los nombres, ¿no? Para ver cuáles son los jueces. Deben ser los de siempre que son invitados a las entrevistas de contacto directo Teleamazonas, si son jueces, si son juristas nacionales. Pero no dice los nombres. Pero la Corte Constitucional tiene una papa caliente. Y la papa caliente va a aguantar este estado de excepción cuando no hay conflicto armado interno. Va a aguantar, va a soportar una tamaña acción del derecho internacional. Porque el derecho internacional exige que para que haya un conflicto armado interno se requiere que haya un control territorial de una parte del territorio por parte de la Fuerza Armada Disidente. Fuerza Armada Disidente, no de delincuencia común. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que seguir razonando sobre eso. Y la Corte Constitucional tiene una tarea. ¿Se hacen los locos o qué les pasa? Pero que no vendrán, de una vez lo digo con el cuentazo, de que ahora sí no va justificado que existe un conflicto armado interno, porque ellos no tienen como competencia tomar en cuenta lo que le diga el gobierno, sino como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte tiene que ellos verificar la real ocurrencia de los hechos que justifiquen, en este caso, el estado de excepción por conflicto armado interno. Y en el Ecuador, de los 221 cantones, para hablar de cantones, no hay un solo cantón que esté tomado por una fuerza armada disidente. Entonces, esto es lo que dijo en Radio Sucre, de lo más importante que dijo. Hay otro temita. A ver, así se maneja la derecha. La derecha sin valores, que es la misma de los grandes líderes de la derecha. La segunda de Fernando Villavicencio. Su memoria pisoteada, la verdad y la justicia quedan en orfandad. A ver, y aquí están los datos de la revista. Aquí están los análisis, todo lo que ellos dicen. Entonces, ¿a dónde concluyen? Concluyen que es un crimen político. Y de frente le mencionan al correísmo. De frente. El testigo protegido dice cuya declaración se conoció en la audiencia, señala colaboradores del correísmo en ese nivel de autoría.
O sea, esto es una propaganda política para las próximas elecciones. Es volver a utilizar la figura y la imagen de Villavicencio para las próximas elecciones. Y entonces, siguen con esto, pero dice una cosa que, esto es para ponerlo en un titular. Verá lo que dice Vistazo. Esta persona, se refiere al testigo protegido, que de esto voy a hablar, conoció de los hechos y no participó de ellos. Entonces, ¿cómo conociste? Conociste porque te contaron. O sea, mire, ¿te recuerdas que alguna vez jugábamos al tema del teléfono, le llaman del primo, del teléfono? A ver, lo repito para que la gente recuerde esto. Se hace este ejercicio en un aula. Alguien se acerca al oído a una persona y le da una información. Y esa persona tiene que decirle al oído a otra persona, y así. Cuando se le pide el criterio de la última persona y se coteja con lo que se le dijo en la primera oportunidad, no tiene nada que ver lo uno que lo otro. Entonces, un testigo protegido de un tipo que ha oído, le han contado, habría tenido contacto con uno de los involucrados en el crimen. Eso es un testigo protegido. ¿Qué testigo protegido? Ni qué 8 cuartos. Pero además, el informe de la comisión que investigó el crimen de Villavicencio concluye que es un tema de delincuencia común. Y esto le molesta a la revista Vistazo, porque quiere seguir con el tema. Pero en ese informe, en esta comisión que fue presidida por la asambleísta Zambrano de ADN, o de Construye, perdón, en ese informe participa la gente de ADN y no dice nada en contra. Y más bien se ve que lo único que no tuvo el asambleísta Villavicencio, el candidato a presidente, no tuvo seguridad. ¿Y la seguridad en manos de quién estaba? ¿Y por qué mataron a los 7 involucrados? Eso sí, directamente en el asesinato. El que lo dejaron morir. Los 6 más son 8. Los 6 que los ahorcaron en la penitenciaria del Guayas, de Guayaquil. Y el otro que lo mató en la cárcel del Inca. ¿Y quién responde por eso? ¿Quién responde por eso? Si ahí es donde ocultaron los verdaderos hechos de la muerte de Villavicencio. ¿Y quién tenía el control de las cárceles? ¿Acaso Rafael Correa y su combo tenían el control de las cárceles? Como decir, primero, y antes de eso no le den seguridad. Está demostrado en el informe de Villavicencio que de acuerdo al nivel de riesgo que él tenía, él debía tener un tipo de protección en seguridad diferente del que tuvo. ¿Dónde están presos los altos mandos de la policía que digan, usted no le dio la seguridad que debían darle a Villavicencio? Está demostrado en el informe. ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son los grandes beneficiarios de la Villavicencio? El gran perjudicado, el correísmo, porque no ganaron en una sola vuelta. Y los grandes beneficiarios, los que de esa manera silenciaron que se siga hablando del caso León de Troya, porque Villavicencio los desnudó con el caso León de Troya. ¿A quién? A Danilo Carrera, a Guillermo Lazo, a Hernán Luque Lecaro. Entonces me trae a Villavicencio, chao Lola. Entonces, aquí tenemos algo que es, esto es libertad de expresión, lo que hace Vistazo. Esto no es libertad de expresión. Mira lo que cita la misma revista, dice, que Armanda Villavicencio, la hija de Villavicencio, dijo, es obvio que quienes asesinaron a los sicarios son también parte de los implicados en el crimen. Y si es obvio lo que dice la hija de Villavicencio, ¿por qué no están presos los que asesinaron a los sicarios? Pero las cabezas, pues, porque estaba bajo el mando de la policía del más alto nivel, pues. Porque el mismo Villavicencio les mandó una carta a inicio del 2023 diciéndole cuál era su nivel de riesgo y que lo vuelvan a calificar, y se demoraron todo el tiempo del mundo para no calificarlo en el verdadero riesgo que él tenía.
Ya le dijeron, usted tiene nivel de riesgo del 93%, pero en la práctica no le dieron las medidas de seguridad que correspondían a una persona con nivel de riesgo del 93%. Entonces, pero sigue la campaña a ver qué, y descalifican al informe de la comisión. Si en el informe de la comisión están todos, hay un solo voto de la Revolución Ciudadana ahí, uno, y todos están de acuerdo que es delincuencia común. Pero hay que estar pendiente de un tema. La Fiscalía sigue investigando el tema, y lo dice el vistazo, para buscar los posibles autores intelectuales. Posibles actores intelectuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que la telenovela sigue. Cuando han tenido todo, la comisión ocasional, la fiscalía. A ver, ¿quién más interesada en romper al correísmo con la Villavicencio? Que Diana Salazar. Y no ha podido involucrarlos en nada. En la Villavicencio. ¿Quién más interesada? Y no ha podido. Y han tenido que concluir en la Fiscalía General del Estado que el tema radica en los lobos. Y punto. Y nunca quisieron saber del celular de Villavicencio. Nada dice vistazo de que el celular de Villavicencio lo entregaron al FBI. Que el FBI no consta entre las instancias de investigación preprocesal penal en el Ecuador, ni siquiera como eventual peritaje. ¿Por qué apareció el celular allá? ¿Y por qué lo entregaron por courier? ¿Por qué lo mandaron por courier al Ecuador? ¿Para qué? No es un tema ingenuo. El ecuatoriano tiene que aprender a formarse en lo siguiente. En los grandes temas de la política, en este caso de la justicia, del derecho, en esos grandes temas, nada es ingenuo. Todo tiene un objetivo. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, una persona puede razonar y decir, ¡qué pendejos! ¿Cómo el FBI manda por courier? ¿Por qué mandaron por courier? Para romper la cadena de custodia. Porque no quieren, les apesta el celular de Villavicencio. ¿Cuántas centenares de conversaciones debe haber en ese celular con Diana Salazar? Pero ya la vistazo. La segunda muerte de Fernando Villavicencio. Su memoria pisoteada, la verdad y la justicia quedan en la orfandad. Sí, vistazo, sí está pisoteada su memoria, porque si respetan la memoria de Fernando Villavicencio debería estar preso Guillermo Lazo Mendoza. ¿Por qué lo señala en sus responsabilidades? Porque conoció del tráfico de influencias que se hizo y de los relacionamientos con la mafia albanesa. Y conoció esto el 7 de julio del 2021, como lo relata en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, lo relata Fernando Villavicencio. Claro que la memoria de Villavicencio está pisoteada. Claro que está pisoteada. Y que él dice que en enero del 2023 se habló personalmente con Lazo y le confirmó que sí conoció estos hechos en julio del 2021 y que cayó. ¿Quién conoce del cometimiento de hechos delictivos equivale a ocasionarlos? Norma del Código Orgánico Integral Penal y axioma jurídico de carácter mundial. No es que yo conocí, pero me callé. El que calla es responsable. Es responsable de lo que calla, incluso con normas del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y dónde están señalados? ¿Dónde la fiscal lo ha involucrado en el caso León de Troya a Guillermo Lazo Mendoza? Entonces, claro que ha sido pisoteada la memoria, la verdad y la justicia queda en orfandad. No hay justicia porque solo persiguen a determinadas personas, no persigan a todos los demás. A los que realmente deben perseguir no los persiguen. Han habido casos de todo lo que se te puede ocurrir a ti, que debieron haber terminado con enjuiciamientos penales. Y no pasa nada. Te voy a poner un caso, a ver, así que se me ocurre así, pero al tiro. Una refinería solamente puede funcionar con backups. ¿Qué quiere decir eso? Con suministro de energía eléctrica propio, no conectado al Sistema Nacional Interconectado. No puede, porque por los altos y bajas de voltaje, la refinería puede dañarse y provocar daños de centenares de millones de dólares.
se produjo el incendio en la refinería de Esmeraldas, incendio del turbogenerador TG4 en julio del 2017. Incendio. Que traía como consecuencia, como dice el informe de auditoría que se hizo a la refinería, auditoría internacional, no de la Contraloría, que hay que reponer ese turbogenerador, porque la refinería no puede seguir funcionando con con conexión al Sistema Nacional Interconectado. No lo hicieron. Y en la administración de René Ortiz Durán, siendo ministro, reventó la refinería, el compresor de la refinería se incendió por estar conectado al Sistema Nacional Interconectado. Y eso provocó lucro cesante y daños de centenares de millones de dólares. Tú has escuchado que René Ortiz, la Contraloría General del Ecuador, le estableció responsabilidades penales y que la Fiscalía persiguió por este perjuicio económico, que además lo hicieron a propósito porque no sustituyeron el turbogenerador de la refinería. ¿Ha habido algún problema? No. Caminan por la calle, este rato deben estar listos para mandarse un opíparo almuerzo en los mejores restaurantes de Quito. Pero sí están presos otros por menores cosas. Entonces aquí no hay justicia. No es que la justicia quede en la orfandad. La justicia queda en la orfandad de mil y un maneras. De mil y un maneras. La justicia es absolutamente relativa. Por eso el interés de captar las cortes, por eso el interés de captar la fiscalía, por eso el interés de captar la Corte Constitucional. Pero todo eso tiene una explicación lógica de cómo se manejan. Esa sonrisa cuando